La historia del programa Duralex et Lex comienza en 1999 a finales del siglo XX y se confirma como un espacio de análisis y opinión en el ámbito social, académico, jurídico, económico y político, dando voz a todos los actores de la sociedad. Conducido por el licenciado Carlos de la Rosa Segura, con el respaldo y patrocinio del licenciado Mario Croswell, director general de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, OCRA. Duralex et Lex se consolida en este siglo XXI como en el espacio idóneo, donde se analizan los temas de mayor importancia y trascendencia en lo local, lo nacional y lo internacional. Gracias a tu sintonía y preferencia, cumplimos 21 años y refrendamos nuestro compromiso de objetividad, imparcialidad y pluralidad. Comenzamos. Duralex et Lex. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa Duralex et Lex. Como siempre, agradeciendo el favorecimiento y su atención, pero principalmente a Ocra y a Mario Croswell, que nos permite llegar hasta sus hogares en esos segmentos de Zoom, vía Facebook, vía Easy, en Canal 77, todos los viernes después del noticiero a las 10 de la noche. El día de hoy vamos a compartir con ustedes en dos segmentos una conferencia al doctor Javier Oliva Posada, que es experto en seguridad nacional, es doctor en ciencias políticas y la barra de abogados por conducto del José Luis Uriostegui hizo la invitación para que nos compartiera su experiencia. Repito, van a ser en dos segmentos. El primero será la conferencia total y el segundo segmento la próxima semana, en el cual compartiremos con ustedes las preguntas y respuestas generadas a esta intervención del doctor Oliva. Los dejo a ustedes con el licenciado José Luis Uriostegui. Le doy la bienvenida a quienes hoy nos acompañan a través de Zoom en esta conferencia organizada por la Barra de Abogados del Estado de Morelos, y me permito hacer la presentación de nuestro ponente de este día, el doctor Javier Ulises Oliva Posada. Él es profesor titular de tiempo completo definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos. Imparte las materias de seguridad nacional, grupos de poder y negociación política en la licenciatura. En el posgrado, seminarios de investigación sobre temas de democracia, defensa, seguridad e inteligencia. Doctor en ciencia política por la misma facultad. Maestro en estudios latinoamericanos, ambos grados obtenidos con mención honorífica. Licenciatura en ciencia política y administración pública. Tiene estudios de doctorado en Sociología del Derecho en la Universidad de Lecce, en Italia, con el tema Análisis de los Nuevos Derechos. Residencia de investigación postdoctoral en el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po, en París, estudios sobre sistema político y doctrina militar. Estancia de investigación en la London School of Economics and Political Science en Londres, estancia sabática en el King's College en la misma ciudad, desarrollando los temas de defensa y seguridad internacional. Asesor y conferencista en el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de Defensa Nacional. Profesor y conferencista en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México, en la maestría en Seguridad Nacional y en el doctorado en Defensa y Seguridad Nacional. Instructor en el diplomado y profesor en la maestría de Inteligencia para la Seguridad Nacional en el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, CISEN. Profesor en los diplomados de Seguridad Internacional de la Universidad Anáhuac del Norte, del de Defensa y Seguridad Nacional del FCPS, coordinador, y la Cámara de Diputados. Conferencista en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores con los temas geopolítica, seguridad nacional, defensa nacional. Conferencista en el Instituto de Altos Estudios de Defensa Nacional de Francia. Conferencista, egresado y autor en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa, William Perry Center, de la Universidad de la Defensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Conferencista y profesor en la Universidad Complutense de Madrid, España, en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Subdirector de la Gaceta Electoral de Análisis Político y Procesos Electorales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Articulista
en La Jornada y en El Sol de México y revista Vértigo. Ha publicado más de 400 artículos periodísticos. Es colaborador frecuente, y me consta, en programas de radio, televisión e internet en medios nacionales e internacionales. Ha publicado en periódicos y revistas internacionales de divulgación y especializadas en temas de defensa y seguridad en Colombia, Estados Unidos, España, Polonia, Brasil, Chile, entre otros. Es autor de los libros La sociedad sin partidos políticos, Ciencia política para el estudiante latinoamericano, colaborador de la Secretaría de la Defensa Nacional en El esfuerzo de México contra el crimen organizado, así como de ensayos de investigación sobre temas de defensa, seguridad internacional, seguridad nacional. Fue presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, presidente de la Sociedad de Condóminos Heriberto Frías. El 5 de febrero de 2007 recibió la condecoración Mérito Docente Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. El 15 de mayo de 2017 recibió la distinción al Mérito Universitario por parte de la Rectoría de la UNAM. El 7 de julio de 2017 recibió la condecoración Mérito Docente Naval, primera clase, de la Secretaría de Marina Armada de México. En junio de 2019 recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de artículo de fondo relacionado con temas de seguridad nacional. Estos son algunos breves datos de nuestro ponente de este día y, Javier, con el afecto y la amistad que nos unen, te doy la bienvenida y agradezco en nombre de la Barra de Abogados la oportunidad de escuchar esta conferencia tan trascendente. Tienes la palabra. Bueno, primero muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy muy agradecido con mi amigo José Luis Uriostegui que me haya hecho el favor de participar nuevamente en este foro tan importante como es el foro de la Barra de Abogados. En efecto, he tenido la posibilidad de asistir en otras ocasiones, también invitado por mi amigo Carlos de la Rosa también. Y bueno, desde luego, tratar estos temas que pues desafortunadamente siguen estando, y me refiero a temas relacionados en general a la propia tema de la seguridad. Sí, es muy importante observar que pues siguen estando en la agenda, en los temas principales, ¿no? Ahora mismo, pues, nos enteramos hoy en la mañana del homicidio de una presidenta municipal en el estado de Veracruz, que ha causado honda conmoción, como causan lamentablemente este tipo de eventos cometidos contra la población abierta, pues día con día, ¿no? Entonces, en ocasiones cuando tengo la oportunidad de dirigirme a un público especializado como es este, ¿no? De abogadas y abogados, pues la reflexión pues exige también algún tipo de propuesta. Me parece que México es un país sobrediagnosticado. Tenemos encuestas, sondeos de opinión, estudios comparativos respecto a cómo está la realidad de lo que yo llamo las dimensiones de la seguridad en otras partes del mundo. Entonces, sí es muy importante que nosotros, nosotras también, analicemos en esos términos cómo llegamos hasta aquí, qué se dejó de hacer y eventualmente qué pasos tendríamos que dar para recuperar las condiciones de tranquilidad. Yo no utilizo la palabra paz porque es el antónimo de guerra y México no está en guerra. Sé que lo que estoy diciendo puede resultar anticlimático, pero utilizar los antónimos paz y guerra es un equívoco. Yo parto del presupuesto metodológico siguiente.
que está tomado del libro de Giovanni Sartori, que se llama La política, lógica y método en las ciencias sociales, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y les comparto que una de esas aseveraciones de Giovanni Sartori se aplican con toda nitidez a lo que estamos viviendo. ¿Cuál es? Concepto que no está bien definido no puede ser aplicado. Un concepto ambiguo, un concepto no estructurado, no fundamentado, no documentado, nos va a traer leyes ambiguas, imprecisas, descripciones de cargos o puestos dentro de esa institución también que se traslapan, presupuestos opaces. Entonces, la precisión conceptual de ninguna manera es un prurito académico, es una necesidad muy precisa de qué se quiere hacer y hacia dónde se quiere ir, ¿no? Entonces, en la dinámica de lo que estamos viviendo, y el tema de esta sesión, son las dimensiones de la seguridad, le propuse al licenciado José Luis Uriostegui este tema, porque hay una enorme confusión en el tratamiento de, por lo menos, de 3 círculos excéntricos de la seguridad. Cuando digo excéntricos, me refiero a cómo van de la parte más cerrada, estos círculos de seguridad, a la más externa. Por eso son círculos excéntricos, van del centro hacia afuera. El primer concepto, pues, desde luego, es el concepto de seguridad pública, ¿no? Ustedes que son abogados y abogadas, ¿no? ¿Qué bien tutela la seguridad pública, ¿no? ¿Cuál es su bien a tutelar? Después viene el círculo, ¿no? El siguiente círculo que rodea la seguridad pública, que es la seguridad interior, ¿no? Y la misma pregunta, ¿qué bien tutela la seguridad interior? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Con qué recursos cuenta para preservar la misma? Y el tercer círculo excéntrico es la seguridad nacional. Desde luego que hay otros círculos más, como es la seguridad regional y la seguridad internacional. En algunos casos, dependiendo de la temática, abordo también el concepto de seguridad humana, que fue creado por la ONU a mediados de los 80s. Sin embargo, para efectos de lo que está ocurriendo en nuestro país, en varias partes de nuestra geografía, las dimensiones de la seguridad propiamente dichas, que son la pública, la interior y la nacional, pues se vinculan y se influyen de manera recíproca, ¿no? Pues en la medida en que están vinculadas de alguna forma, y que para su tratamiento pues requiere cierto nivel de especialización. Y no me refiero a especialización en términos académicos, sino especialización en la utilización del lenguaje, de la precisión, ¿no? Entonces, en estos procesos que estamos viviendo en distintas partes del país, les decía, pues, ¿cómo comienza todo esto? Miren, en el Plan Global de Desarrollo, déjenme ver cuánto tiempo tengo, porque si no me extiendo de más. Este es un recuento histórico, pero el objetivo, distinguidas asistentes y distinguidos asistentes a esta aula virtual, pues es darles elementos de precisión. Yo como científico social puedo tener mis puntos de vista, pero los tengo que documentar, porque si no me mantengo en la referencia subjetiva y pues ahí es una historia de no acabar. Lo que les voy a decir, todo lo que les dé con nombres y fechas, pues yo lo investigué como estudioso de estos temas. La primera vez que se va a incluir el concepto de seguridad nacional va a ser en el Plan Global de Desarrollo de José López Portillo, en donde hay un error de origen. La seguridad nacional va a ser incluida en la parte del Plan Global de Desarrollo donde se refiere a las misiones de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué va a ser un error conceptual? Porque no es tarea exclusiva de las Fuerzas Armadas la preservación de la seguridad nacional. Es decir, aquí hay una yuxtaposición de lo que de origen
Es una de sus responsabilidades, sí, pero no es su exclusiva competencia y responsabilidad. Entonces aquí retomo lo que les comentaba de este politólogo italiano recientemente fallecido, Giovanni Sartori, respecto de la importancia que tiene la claridad de los conceptos. De ese ya lejano sexenio de José López Portillo a la fecha, todos los presidentes, sin excepción, sin importar su trayectoria ideológica, su procedencia partidista o el contexto en el que desempeñan el cargo de presidente de la República, han cejado en su esfuerzo por tratar de contener la pendiente de violencia. Y aquí la pregunta es, ¿y qué es lo que ha pasado o qué no se ha hecho que desafortunadamente esta se agudiza? Veremos cómo también en el subsecuente sexenio, en el de Miguel de la Madrid, se van a crear ciertas áreas con el objetivo de tratar de contener el evidente crecimiento del crimen organizado en términos de su potencialidad para desestabilizar algunas partes del país. En febrero de 1989, Carlos Salinas de Gortari va a inaugurar, aparece publicado en el Diario Oficial de la Federación, la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. El CISEN va a sustituir a una corporación policíaca de muy mal prestigio y peor fin, que fue la Dirección Federal de Seguridad, creada en 1947 por el entonces presidente Miguel Alemán. Entonces aquí nuevamente encontramos otro error conceptual. Es decir, una policía que era política, propiamente dicho, es decir, perseguía a los opositores, espiaba a los adversarios políticos del grupo gobernante en su momento, y esa la reconvierten en un centro de acopio de información para la seguridad nacional. Entonces, nuevamente encontramos ahí un problema que además va a ser un problema de origen para esta institución. Digamos que esta sería la primera evidencia en donde la autoridad civil yuxtapone la seguridad pública, ¿no?, con la seguridad nacional. Continuamos con el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León y va a crear en 1989 la Policía Federal Preventiva con personal de la Tercera Brigada de la Policía Militar acuartelada en el campo militar número 1 y va a fusionarlas con la Policía de Caminos, la Policía de Migración y la Policía Fiscal. Aquí hago un alto muy importante. Yo participo mucho en medios de comunicación y debato con colegas muy prestigiados, pero también hay un lugar común que cuando se refieren a la recientemente creada Guardia Nacional y hablan, acuérdense que se crea por decreto el 26 de marzo del 2019, y hablan de que es la primera experiencia de una corporación policial o policíaca con personal militar. Es una imprecisión, para no decir un equívoco, porque de manera documentada les estoy diciendo que ya hubo una experiencia en 1989 donde se intentó esta fusión con cierto éxito hay que decirlo. En el primer sexenio del siglo XXI y con la primera alternancia en el Poder Ejecutivo, Vicente Fox va a tomar varias decisiones muy interesantes y dos de ellas son particularmente relevantes para la exposición de hoy. La primera es que va a crear la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal. Y la segunda es que en junio del 2005, se va a instrumentar un operativo, ¿no?, en donde se va a implicar a personal, sobre todo del Ejército Mexicano, para actuar en zonas urbanas densamente pobladas en varios estados de la República del Norte, ¿no? Estamos hablando de Culiacán, estamos hablando de Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, entre otras. Entonces también quien dice, es que esto comenzó con Calderón, que lanzó aquel 10 de diciembre del 2006 a las Fuerzas Armadas a Michoacán, es una imprecisión.
Esto no comenzó con Calderón. De manera documentada no fue así. Entonces, en el siguiente sexenio, precisamente en el Felipe Calderón, bueno, pues va a haber, sí hay una mayor implicación, pero no fue la primera ocasión que las Fuerzas Armadas cumplían con lealtad y con institucionalidad las instrucciones del comandante de las Fuerzas Armadas en turno. Nuevamente, ¿qué hay en la decisión del presidente Vicente Fox? También hay una confusión, ¿no? Es decir, desplegar personal del ejército mexicano, sobre todo en áreas urbanas, en labores de contención al crimen organizado, sobre todo al narcotráfico. En el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se va a suprimir a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se va a crear la Comisión Nacional de Seguridad, va a haber un intento fallido de crear la Gendarmería, que originalmente iba a ser la Gendarmería Nacional, pero por errores de diseño y problemas de corrupción, de hecho hoy la que era la Secretaria General de la Policía Federal se encuentra prófuga y ya tiene la ficha roja de la Interpol para presentarla ante la autoridad. Entonces, por problemas de corrupción y por problemas de diseño, nuevamente de conceptuales, pues no termina siendo la Gendarmería Nacional, ¿no? Que iba a ser, insisto, una corporación policíaca importante, con un esfuerzo muy menor, con 5,000 integrantes, cuando más, ¿no? Y posteriormente, ya con el ahora presidente de la República, se vuelve a crear la Secretaría de Seguridad Pública, se suprime al Estado Mayor Presidencial, como sabemos que es una decisión, para mí es la decisión en materia de seguridad pública más importante de lo que va del siglo XXI, que es crear la Guardia Nacional. Entonces, he hecho este brevísimo repaso histórico para tratar, solamente menciono algunos eventos, ¿no? Algunas decisiones, algunas decisiones tomadas por el presidente de la República en turno, pero lo que me importa, querida asistencia a esta aula virtual, es que ustedes tengan elementos, aunque sea de manera muy, muy sintetizada, tengan elementos de análisis, pues sobre todo porque para fijar una posición en estos temas, insisto, las dimensiones de la seguridad, pues hay que, desde mi punto de vista, hay que ser un poco más exigentes con lo que se plantea, ¿no? Dejar a un lado lo que, como Platón lo señala en su libro La República, pues la opinión es el nivel más bajo de conocimiento, ¿no? No aporta nada, aporta prejuicios, amarillismo, lugares comunes, prejuicios, pero no nos aporta elementos de análisis, ¿no? Entonces, mi modesta pretensión en estos minutos, en estos pocos minutos, no estoy diciendo con esto que me vuelvan a invitar, si quieren, pero porque sí es un tiempo muy breve para poder tratar a profundidad estos temas. Muy bien, dejemos la parte del antecedente y los contextos y pasemos ahora a la parte conceptual. ¿Qué bien tutela la seguridad pública? La seguridad pública, de acuerdo a textos de filosofía clásica, como es el Leviatán, un libro publicado a principios del siglo XVII por este filósofo Tomás Hobbes, en el capítulo 2, que es del Estado, señala que el objetivo del Estado en materia de seguridad pública son dos. 1, preservar la integridad física del ciudadano. 2, preservar la integridad material de su patrimonio. Es decir, ese es el objetivo principal, porque claro, ¿qué le va a pedir a cambio al Estado? ¿No? A ese ciudadano, disculpen que utilice la masculinización del lenguaje, pero en aquella época así es, ¿no? O sea, entonces, del ciudadano, ¿a cambio de qué? De que el ciudadano reconozca la potestad, ¿no?, del soberano, ¿no?, del gobernante, del rey en ese momento, sobre la unidad geográfica que gobierna, ¿no? Entonces es un intercambio, ¿no? Es lo que otro de los filósofos clásicos de la Revolución Francesa, Juan Jacobo Rousseau, en el contrato social, es eso. Establecemos un contrato, ¿no? Aquí la pregunta, déjenme adelantarme, ¿eh? ¿Y qué pasa cuando no se cumple con ese contrato por una de las partes, ¿no? Y miren que estoy hablando como pretendidamente fuera abogado, ¿no? ¿Qué sucede cuando no se cumple una de las partes? Entonces, ¿qué tutela la seguridad pública? Esas condiciones de certeza. Hay un viejo principio político que dice, la seguridad no se ve, pero se siente.
Es decir, a una mayor exhibición de fuerza por parte del Estado en corporaciones de seguridad quiere decir que el desarrollo de esas condiciones normales de seguridad pública no son tan certeras, ¿no? Entonces, estos aspectos, ¿no? Lo que contribuye, por eso se llama seguridad pública, ¿no? Es decir, que la ciudadana o el ciudadano en su origen y destino en un trayecto, pues tenga certeza de que van a hacer las cosas con normalidad, que puede salir a pasear en las noches, a pie. Es decir, todos estos aspectos que lo que hacen es que se genere una confianza entre la autoridad y el ciudadano y entre el ciudadano y la autoridad. La seguridad pública, seré audaz con mi afirmación, es un elemento fundamental para que la democracia funcione. Fíjense, política y policía tienen la misma raíz etimológica, que es polis, ciudad. La política es un asunto colectivo y la policía es un asunto que tiene que ver con las condiciones de vida de la colectividad. Por eso durante varios años, incluso décadas, el estamento militar mexicano, y me refiero a la Fuerza Aérea, a la Armada de México y por supuesto al Ejército Mexicano, durante varias décadas estuvieron pidiendo un marco legislativo que les permitiera mejor actuar en condiciones de una actividad que, si bien tiene que ver con las dimensiones de la seguridad interior y seguridad nacional, pero no con seguridad pública. Por eso, a mí este método de exposición que estoy usando con ustedes, a mí me ha resultado muy didáctico, porque si yo respondo qué cosa le toca a cada seguridad responder, entonces yo comprendo que hay instituciones encargadas ex profeso de tutelar el bien que a cada seguridad le corresponde mantener a buen resguardo. Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de seguridad interior, ¿no? Fíjense, seguridad interior, todavía me quedan 4 minutos. La seguridad interior, fíjense, es un concepto muy interesante porque aparece, fíjense, viene en la Constitución de Cádiz, aparece en la Constitución de Apatzingán, en la de 1824, en la conservadora centralista de 1836, en la de 1857 y en la de 1917. De hecho, en el currículum que José Luis me hizo el favor de leer, que mi intención no era que lo leyera todo, sino que él amablemente seleccionara, pero es muy generoso conmigo, yo hice un trabajo precisamente sobre el desarrollo del concepto de seguridad interior, y es muy interesante cómo a la fecha que estamos nosotros reunidos aquí, nosotras y nosotros, no hay un solo artículo, no hay un solo documento, no hay nada oficial que defina el concepto de seguridad interior. Gracias por acompañarnos en otra edición de su programa Duralex et Lex. Hasta la próxima.